Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos todos los chismes, dramas y secretos mejor guardados de nuestras series otomanas preferidas. Yo soy, y estoy aquí para ofrecerles el cafecito turco más caliente del internet, repleto de salseo y revelaciones que los dejarán boquiabiertos. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los culebrones más comentados y aún hoy, rodeado de misterio, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos enamoró en Sen Kalkam y que para muchos era la personificación del amor verdadero. La separación fue sin duda un drama con mayúsculas, y a pesar de que han pasado años, las especulaciones no cesan. Circulan rumores de todo tipo, desde celos profesionales hasta incompatibilidad de agendas. Pero hoy vamos a profundizar en la teoría que sacude los cimientos de todo lo que creíamos saber: la boda no era la verdadera razón de la ruptura. Antes de que sigamos, si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las series turcas, sus estrellas y sus secretos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos y formarán parte de esta gran familia de seriéfilos turcos. Suscríbanse, que nos espera un viaje apasionante. Ahora sí vamos a sumergirnos en el drama. Para entender mejor la situación, vamos a analizar algunas series y situaciones que, aunque parezcan no tener relación, nos darán pistas sobre la complejidad del mundo del espectáculo turco y los factores que pueden influir en la vida personal de sus estrellas. No solo vamos a hablar de las series que ya mencionamos, sino que también incorporaremos otros ejemplos para pintar un cuadro más completo. Empecemos hablando un poco sobre la serie que los unió y que, en teoría, catapultó su relación: Sen Kalkam, en español, Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica, estrenada en 2020, se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo. Los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, interpretaban a Eda Ylz y Serkan Bolat, dos personajes opuestos que, como suele suceder en este tipo de historias, terminan enamorándose. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y pronto los rumores de un romance en la vida real se hicieron cada vez más fuertes. Finalmente confirmaron su relación, para delirio de sus fans. Pero, ¿qué tiene que ver esta serie con nuestra teoría sobre la ruptura? Pues bien, el éxito arrollador de Sen Kalkam catapultó sus carreras a un nivel completamente nuevo. Ambos se convirtieron en superestrellas, con contratos publicitarios, proyectos cinematográficos y una legión de seguidores en redes sociales. Esta repentina fama, y la presión mediática que conllevaba, pudo haber sido uno de los factores determinantes en el desgaste de la relación. La constante vigilancia de los paparazzi, las especulaciones sobre su vida privada y las exigencias de sus respectivas carreras, pudieron haber creado una tensión insostenible. Imaginen la presión de ser la pareja del momento, con todo el mundo esperando un final feliz, que en la vida real no siempre es posible. Además, la dinámica en el set de grabación también pudo haber influido. A pesar de la química evidente, trabajar juntos durante largas horas bajo presión puede generar roces y conflictos. Las exigencias del guión, la necesidad de mantener la imagen pública de la pareja perfecta, y las expectativas de los fans pudieron haber contribuido a un ambiente de estrés que afectó su relación. No olvidemos que la vida de una estrella no es siempre glamour y alfombras rojas, sino también largas jornadas de trabajo, viajes constantes y una constante exposición mediática. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de otra serie turca que nos da una visión diferente del panorama amoroso en el mundo del espectáculo: Aşk Memnu, en español, Amor Prohibido. Esta serie, basada en una novela clásica turca, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Bey, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Biter, en busca de una vida de lujo y escapar de su madre, se casa con Adnan, pero pronto se siente atrapada en un matrimonio sin pasión. En este contexto conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven atractivo y carismático, con quien comienza una relación prohibida. ¿Qué relación tiene Aşk Memnu con Kerem y Hande? Pues bien, aunque su historia no sea, afortunadamente, tan dramática como la de Biter y Belul, nos muestra cómo las relaciones dentro del mundo del espectáculo pueden ser complejas y estar marcadas por la tentación y el deseo. La constante exposición a nuevas personas, las largas jornadas de trabajo y la intensidad de las emociones en el set, pueden crear un ambiente propicio para que surjan sentimientos inesperados. No estamos insinuando que haya habido infidelidades en el caso de Kerem y Hande, pero sí que es importante tener en cuenta este factor a la hora de analizar las posibles causas de su separación. Para expandir este punto podemos analizar otra serie, Medcezir,
la adaptación turca de DOC. Esta serie, que también catapultó a la fama a varios de sus actores, nos muestra cómo la juventud, la fama y la fortuna pueden crear un caldo de cultivo para relaciones complicadas y decisiones impulsivas. La presión de mantener una imagen pública, la tentación de la vida nocturna y la facilidad para conocer a nuevas personas pueden poner a prueba cualquier relación. Siguiendo con este análisis, veamos otra serie que nos da una perspectiva sobre las presiones laborales y las expectativas del público, Muhteşem YZYL, en español, El siglo magnífico. Esta serie histórica, ambientada en el Imperio Otomano, cuenta la historia de Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más influyente. La serie fue un éxito rotundo, pero también generó controversia por su interpretación de la historia y las libertades creativas que se tomaron. El siglo magnífico nos muestra cómo el éxito puede ser un arma de doble filo. La serie catapultó a la fama a sus protagonistas, pero también los sometió a una intensa presión mediática y a las críticas del público. En el caso de Kerem y Hande, el éxito de Senkalkam también pudo haber generado expectativas poco realistas sobre su relación. Sus fans esperaban que fueran tan perfectos y felices como sus personajes en la pantalla, lo que pudo haber añadido una presión adicional a su vida personal. Además, la comparación constante con otras parejas famosas del mundo del espectáculo turco también pudo haber generado inseguridad y competencia entre ellos. Consideremos también el impacto de las redes sociales. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los fans y promocionar el trabajo, también pueden ser una fuente de estrés y ansiedad. La necesidad de mantener una imagen perfecta en línea, la constante comparación con otros usuarios y la presión de recibir comentarios negativos pueden afectar la salud mental y la estabilidad emocional. En el caso de Kerem y Hande, la constante vigilancia de sus seguidores en las redes sociales pudo haber exacerbado las presiones que ya enfrentaban como pareja. Ahora, volviendo al meollo de la cuestión, la teoría de que la boda no era la verdadera razón de la ruptura. Muchos argumentan que la presión por casarse, tanto por parte de sus fans como de la sociedad, pudo haber sido un factor determinante. Imaginemos la situación: una pareja joven, famosa y exitosa, con todo el mundo esperando que den el siguiente paso. La presión por casarse puede ser abrumadora, y a veces, puede llevar a tomar decisiones precipitadas que no son las mejores a largo plazo. En Turquía, como en muchas otras culturas, el matrimonio sigue siendo visto como un paso fundamental en la vida de una persona, y la presión social para casarse puede ser especialmente fuerte para las figuras públicas. Pero aquí es donde entra la parte más jugosa de nuestra teoría. Si la boda no era la razón, ¿entonces qué era? Aquí es donde las especulaciones se disparan. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Kerem, al parecer, tenía una visión más tradicional de la vida en pareja, mientras que Hande priorizaba su carrera y su independencia. Esta diferencia en sus ambiciones y prioridades pudo haber generado conflictos y tensiones en la relación. Otros sugieren que la incompatibilidad de agendas, debido a sus proyectos profesionales, les impedía pasar tiempo juntos y construir una relación sólida. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la dificultad para encontrar tiempo libre pudieron haber afectado la comunicación y la intimidad en la pareja. También se habla de celos profesionales y la competencia por conseguir papeles y proyectos. El mundo del espectáculo es competitivo y a veces, esa competencia puede afectar a las relaciones personales. La envidia, la inseguridad y la falta de apoyo mutuo pueden erosionar la confianza y el respeto en una pareja. Además, no podemos descartar el factor agotamiento mediático. La constante exposición a los medios, la falta de privacidad y la presión por mantener una imagen pública perfecta, pueden agotar a cualquiera. Quizás Kerem y Hande simplemente necesitaban espacio y tiempo para ellos mismos, lejos de los flashes y las cámaras. Es importante recordar que al final del día son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, problemas y necesidades. La vida de una celebridad puede parecer glamorosa desde afuera, pero también puede ser extremadamente exigente y agotadora. Otra teoría que ha circulado es que aunque había cariño y química, quizás nunca llegaron a tener una conexión profunda y duradera. A veces la atracción física y el éxito profesional no son suficientes para mantener una relación a largo plazo. Se necesita algo más, una conexión a nivel emocional, intelectual y espiritual. La compatibilidad en cuanto a valores, intereses y objetivos de vida es fundamental para construir una relación sólida y duradera.
En definitiva, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un drama complejo con múltiples factores en juego. La presión mediática, las expectativas del público, las agendas apretadas, los celos profesionales y las diferencias en sus planes de futuro pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. La boda probablemente no era la causa principal, sino más bien un síntoma de problemas más profundos. La realidad es que solo ellos saben la verdad detrás de su separación, y es importante respetar su privacidad y no especular demasiado sobre los motivos que llevaron a su ruptura. Y aquí termina nuestro análisis extendido de hoy. Hemos intentado desentrañar los misterios de esta ruptura que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando debate y especulación. Esperamos que les haya gustado este cafecito turco cargado de salseo y reflexiones. Gracias por acompañarnos un día más en su canal favorito. Queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue lo que realmente pasó entre Kerem y Hande? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus teorías y debatir sobre estos temas. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y sigan disfrutando de las telenovelas turcas. No olviden que aquí en siempre encontrarán el análisis más profundo y el chisme más jugoso del mundo de las series turcas. Adiós.